Hola queridos amigos, bendiciones y saludos para todos. Gracias por estar aquí. Te voy a pedir por favor que te quedes hasta el final en este espacio para meditar y estudiar. Estamos estudiando la lección de esta semana titulada Problemas del Mal. En el día lunes 10 de febrero, la escuela sabática titula Hay muchas cosas que no entendemos. Para eso vamos a estudiar, mi querido amigo. Te voy a pedir que te pongas cómodo, agarres tu Biblia y estudiemos los dos juntos. Oremos. Amoroso Señor, Dios eterno, te pedimos, Señor, en este momento con mucha humildad que tú nos ayudes, Señor, al entendimiento. Tal vez, Señor, no comprenderemos por completo el problema del mal. Entenderemos lo que está revelado. Pero gracias, Señor, porque lo que está revelado es suficiente para que nosotros podamos creer en ti y poder ser salvos. Bendice, Señor, a las personas que están escuchando y bendice en abundancia este programa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, rápidamente vamos a repasar el día lunes 10 de febrero. Hay muchas cosas que no conocemos. Me llamó la atención en el primer párrafo de la lección que pregunta: ¿cómo podemos pensar y hablar del problema del mal de una manera provechosa? Yo respondo en 5 aspectos. Primer punto, debemos reconocer la naturaleza del mal. Segundo aspecto, reconocer la soberanía de Dios. Tercer aspecto, la responsabilidad humana. Quinto aspecto, la esperanza de la redención. Y quinto aspecto, hablar de manera constructiva o positiva, que te acerque de tal manera lo que hables o pienses te acerque a Cristo Jesús. No te separe de Dios, al contrario, te una y puedas ir en el camino recto. Ahora, queridos hermanos, amigos, la escuela sabática nos invita a leer el libro de Job, capítulo 38, verso 1 al 12. En esta ocasión vamos a leer los primeros versículos. Dice: entonces el Señor respondió a Job desde un torbellino. Primer versículo que nos hace énfasis que Dios respondió a Job. ¿Qué había pasado con Job? ¿Qué es lo que tenía Job? Tenía 7,000 ovejas, 3,000 cabellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchos criados. Tenía 7 hijos y 7 hijas. Podemos decir que él tenía riquezas en lo que son animales, propiedades que tenía. Viendo todo eso, describe también que Dios describe a Job como un siervo fiel, intachable y temeroso de Dios. Ahora en este punto, Dios responde porque ¿qué había pasado? Había perdido todo Job. Sus animales, los 7,000 ovejas, los 3,000 camellos, sus hijos. Lo había perdido todo. Y Job decía: ¿por qué? Si yo adoraba a Dios, yo era fiel a Dios, ¿a qué se debe todo esto? Y sus amigos decían y pensaban y tenían la teoría de que Dios es justo. Solamente a causa del pecado vienen los desastres o las calamidades. Y juzgaban a Job pensando que él había cometido en el pasado un pecado. Pero Job sabía, y Dios mismo declara que no. Él era siervo de Dios, intachable. Pero nos demuestra también una escena del capítulo 1, cuando describe a Job y todo lo que poseía. Vemos otra escena diferente. Cuando Dios se reunió contra todos sus ángeles y también asistió a Satanás. Y le preguntó Dios: ¿de dónde vienes, Satanás? Vengo de rodear la tierra. ¿Y has visto a mi siervo Job? Ahí es donde comenzó. Y vemos aquí
que ya Job había perdido todo, había perdido su familia, había perdido sus bienes, había perdido los 7,000 ovejas que tenía. Y, no y tenían y es más, le había caído la lepra, la peor enfermedad en esos tiempos que podía ocurrirle, la lepra. Y es entonces donde él quiso que Dios mismo, y dijo, Dios es injusto. Pero aún así él no maldijo a Dios. Dijo que es injusto, pero no maldijo. Y quería conversar con Dios directamente. Quería preguntarle, quería que le explique por qué le sucede todo esto. Y en Job 38:1 dice, entonces el Señor respondió a Job desde un torbellino y le dice, verso 2, ¿quién es ese que oscurece el consejo? Con palabras sin sabiduría, cíñete ahora como varón, te preguntaré y tú responderás. Vemos ahí en el 4, vemos algo interesante, cómo Dios responde y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Job pensaba que Dios le iba a responder a detalle, le iba a explicar el porqué. Pero lo que ocurrió no fue así. Dios le explicó con preguntas. ¿Qué le dijo? En pocas palabras, Job, tú estabas cuando yo creé la humanidad, cuando yo creé el universo. Tú tienes más inteligencia que yo. En pocas palabras le decía, Job, no vas a entender, porque tú eres humano. No entenderás. Igualmente a nosotros, no podemos entender completamente el problema del mal. Queridos amigos, leemos otro pasaje. Job capítulo 42, verso 3. 42, verso 3 dice, tú preguntaste, ¿quién es ese que oscurece el consejo sin ciencia? Es verdad, yo hablé de lo que no entendía, cosas tan maravillosas, pero no las puedo entender. Job no comprendía aún así, si nosotros queremos explicar al problema del mal, podemos leer la historia de Job y ver el problema del mal, pero no encontramos donde explique el problema del mal. No encontramos, al contrario. Pero entendemos que a pesar del silencio de Dios, a pesar de no comprender por completo, aún así debemos confiar en Dios. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe y tenemos que tener esperanzas. Queridos amigos, muchísimas gracias. Que podamos seguir meditando en la palabra de Dios y bendiciones para todos y saludos para cada uno de ustedes. Les voy a pedir que si alguien de ustedes tiene un pedido de oración, que la pueden hacer para poder orar por esos pedidos, por las personas que tal vez sus estudiantes bíblicos o personas que están sufriendo tal vez de una enfermedad. Estamos en los tiempos finales donde nosotros debemos motivarnos los unos a los otros, ayudarnos mutuamente. Por eso te pido que escribas su nombre para poder saludarte en la próxima vez. Vamos a orar para terminar, amigos queridos, y gracias por acompañarme hasta este tiempo. Oramos. Amante Salvador, gracias Padre porque podemos entender en la historia de Job que tal vez no está revelado, Señor, el problema del mal. Pero entendemos a pesar de tu silencio, a pesar, Señor, de que no comprendemos porque somos humanos, debemos creer en ti. No debemos maldecirte. Debemos, Señor. No es pecado, tal vez, preguntarnos el por qué, pero que eso no nos lleve, Señor, al maldecirte, tal vez a apartarnos de ti. Al contrario, debe
unirnos a ti, debe llevarnos a ti. Ayúdanos, Padre, en todo momento de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Saludos, amigos.